Hola, queridos espectadores, el día de hoy le hablaremos acerca del genoma humano. Nosotras somos estudiantes de tercer semestre de la Universidad Cerro Arboleda. A continuación les presentaré este proyecto junto a mis compañeras Valeria Brito, Loren Guerrero, Nayet Mesa y mi persona Maylis Molina. A continuación les estaré presentando un panorama general sobre el proyecto Genoma Humano. El proyecto del Genoma Humano fue un programa de investigación colaborativo e internacional cuya meta era la del mapeo y entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos. Fue realizado en el Departamento de Energía de los Estados Unidos con la intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación. Se involucró en 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. En febrero del 2001, el proyecto Genoma Humano publicó sus resultados a la fecha, una secuencia completa al 90% de los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. El consorcio del proyecto Genoma Humano publicó sus datos en el volumen del 15 de febrero del 2001 de la revista Nature. El proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80. El genetista Alfred Schumann creó el primer mapa genético denominado cartografía genética en el año 1911. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fueron gracias al descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN propuesta por los biólogos Francis Crick y James Watson en el año 1953. A mediados de la década de los 70, Frederick desarrolló técnicas para secuenciar el ADN con la automatización de la secuenciación del ADN en la década de los 80. La idea de analizar el genoma humano completo fue propuesta por primera vez por pocos biólogos del profesorado universitario. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió tanto al Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano como al DOE para embarcarse en una exploración a fondo de este concepto. Las dos agencias gubernamentales formalizaron un acuerdo de firmar un memorando de entendimiento para coordinar investigaciones y actividades técnicas pues relacionadas simplemente con el genoma humano. Watson fue nombrado director del componente del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, que recibió un nombre de Oficina de Investigación del Genoma Humano. Al año siguiente, esta oficina se convirtió en el Centro Nacional de Investigaciones del Genoma Humano. Este plan inicial de investigación fue establecido por unas metas específicas para los primeros 5 años de lo que en aquel entonces se proyectó como un trabajo de investigación de 15 años. En 1992, Watson renunció y Michael Goldstein fue nombrado director en funciones del centro. Al siguiente año, Francis Collins fue nombrado como investigador. En su llegada, este empleó mejores técnicas de investigación, incluso se hicieron posibles rápidos avances iniciales. Por consiguiente, en el plan de 1990 fue actualizado como un nuevo plan de 5 años anunciado en 1993. De hecho, una gran parte del trabajo inicial del proyecto Genoma Humano fue dedicada al desarrollo de mejores tecnologías para acelerar la aclaración del genoma. Asimismo, en 1993, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano estableció una división de investigación en la que se desarrolla y se utiliza tecnología genómica para estudiar enfermedades específicas. Ya para 1996, habían 8 institutos y centros del Departamento de Salud que también habían colaborado para crear el Centro de Investigación de Enfermedades Hereditarias para el estudio genético de enfermedades complejas. Ya en 1997 el Instituto Nacional había avanzado y Collins seguía siendo el director de ese nuevo instituto. En 1998 se anunció un tercer plan de 5 años, ya que para junio del 2000 se anunció que la mayoría del genoma humano había sido de hecho secuenciado, seguido por la publicación del 90% de la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases del genoma en la revista Nature. Cabe recalcar que algunas de las sorpresas que acompañan la publicación de la secuencia incluyeron el número relativamente pequeño de genes humanos, quizá tan pocos como 30.000, la arquitectura compleja de las proteínas humanas comparadas con sus homólogos y genes similares con las mismas funciones. ¿Qué es un genoma? Un genoma es una colección completa de ácidos desoxirribonucleico, ADN de un organismo.
o sea, un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. Las moléculas del ADN están conformadas por dos hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está formada por 4 unidades químicas, denominadas bases nucleótidas. Las bases son adenina, timina, guanina y citosina. Las bases en las hélices opuestas se emparejan específicamente. Una adenina siempre se empareja con una timina y una citosina con una guanina. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de estos pares de bases, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas nuestras células. Cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, los cuales tienen las instrucciones para hacer proteínas. Cada uno de los 30.000 genes estimados en el genoma humano produce un promedio de 3 proteínas. La importancia del genoma humano. Todos los avances científicos son siempre importantes, pero pocos han suscitado la relevancia que tuvo el descubrimiento y el final de comprensión del genoma humano. El genoma humano es, en otras palabras, la información contenida en los cromosomas, que hacen que el ser humano sea como es y que se pueda diferenciar de otros seres vivos. El genoma humano es de los que da identidad a cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra historia genética, así como también los rasgos físicos y psicológicos, que puedan solo estar determinados de antemano. Obviamente, el conocimiento del genoma humano es un paso fundamental para terminar de conocer exactamente cómo se constituye un ser humano desde el punto de vista biológico y genético. ¿Qué es secuenciar y cómo se secuencia un genoma? Básicamente, secuenciar significa determinar el orden exacto de los pares de bases en un segmento de ADN. Los cromosomas humanos tienen entre 50 y 300 millones de pares bases. Debido a que las bases existen en pares y la identidad de una de las bases en el par determina el otro miembro, los científicos no tienen que presentar las dos bases del par. El principal método utilizado por el PGH para producir la versión final del código genético humano se basa en un mapa o en una secuencia basada en BAC, que es el acrónimo en inglés de cromosoma artificial bacteriano. El ADN humano está fragmentado en piezas relativamente grandes, pero de un tamaño manejable. Los fragmentos son clonados en bacterias, las cuales almacenan y replican el ADN humano para que así puedan ser preparados en cantidades lo suficientemente grandes como para secuenciarlo. Si se les escoge cuidadosamente para minimizar las superposiciones, se necesitan por lo menos unos 20.000 clones BAC diferentes para abarcar los 3.000 millones de pares de bases del genoma humano. A la colección de clones BAC que contiene todo el genoma humano se le denomina una biblioteca BAC. En el método basado en BAC se hace un mapeo de cada clon para determinar el lugar de donde proviene el ADN del genoma en los clones, y el uso de este enfoque garantiza que los científicos puedan conocer la ubicación exacta de las letras del ADN que son secuenciadas en cada clon y su relación espacial con el ADN humano secuenciado en otros clones. Para la secuenciación se corta a cada clon BAC en fragmentos todavía más pequeños que tienen una longitud entre las 2.000 bases. Estas piezas se denominan subclones. En estos subclones se lleva a cabo una reacción en secuencia. Después, los productos de la reacción en secuencia son introducidos en la máquina secuenciadora. El secuenciador genera de 500 a 800 pares de bases de adenina, timina, citosina y guanina en cada reacción en secuencia, por lo que cada base es secuenciada por lo menos unas 10 veces. Luego, una computadora junta estas secuencias para formar tramos continuos de secuencias representadas en el ADN humano del clon BAC. A continuación, ¿cómo se presenta el panorama de la ciencia médica para los próximos 50 años? Tener la secuencia esencial completa del genoma humano es similar a tener todas las páginas de un manual que se necesita para hacer al cuerpo humano. Ahora, el desafío para los investigadores y científicos es determinar la forma de leer el contenido de todas esas páginas, luego entender cómo trabajan todas las partes juntas y descubrir la base genética de la salud y la patología de las enfermedades humanas.
A este respecto, la investigación basada en el genoma humano permitirá eventualmente a la ciencia médica el desarrollar unas herramientas de diagnóstico altamente eficaces para entender mejor las necesidades de salud de la gente sobre la base de su composición genética individual y para diseñar tratamientos nuevos y altamente eficaces para las enfermedades. Los análisis individualizados basados en el genoma de cada persona conducirán a una forma muy poderosa de medicina preventiva. Seremos capaces de aprender sobre los riesgos de enfermedades futuras en base al análisis del ADN. Médicos, enfermeras, consejeros genéticos y otros profesionales del cuidado de la salud podrán trabajar con las personas para concentrar los esfuerzos en las cosas que son más probables que mantengan la salud de un individuo en particular. Esto podría significar una dieta o un cambio en el estilo de vida, o podría significar vigilancia médica, pero habrá un aspecto personalizado sobre lo que haremos para mantenernos sanos. Luego, a través de nuestra comprensión a nivel molecular sobre la forma en que aparecen cosas como la diabetes, las enfermedades cardíacas o la esquizofrenia, podremos ver toda una nueva generación de intervenciones, muchas de las cuales serán medicinas bastante más eficaces y precisas que aquellas que están disponibles hoy en día. ¿Cómo ha afectado el proyecto Genoma Humano a la investigación biológica? La investigación biológica ha sido tradicionalmente una empresa bastante individualista. Los investigadores realizan sus búsquedas médicas más o menos independientemente. Como resultado, las investigaciones involucran a otros proyectos relacionados con el genoma. Por ejemplo, el proyecto internacional HABMAP para estudiar la variación genética humana y la enciclopedia de elementos de ADN, o también el proyecto ENCODE, que se caracteriza ahora por esfuerzos a gran escala y cooperativos que abarcan muchas instituciones, a menudo de muchos países diferentes, trabajando en colaboración o investigaciones en equipo que ya está aquí. Además, para introducir enfoques a gran escala en biología, el proyecto humano produjo toda clase de nuevas herramientas y tecnologías que pueden ser utilizadas por científicos individuales para llevar a cabo investigaciones a menor escala de una forma mucho más eficaz. Muchas gracias a todos los espectadores por quedarse hasta el final de este video.